¿Qué tal? ¿Cómo están? Gustazo reencontrarnos. Continuamos esta recorrida por todo el norte de la provincia de Buenos Aires, el sur de la provincia de Santa Fe. Hoy nos quedamos en el norte de Buenos Aires, pero en el sur de Santa Fe, porque desde el sur de Santa Fe y para hablar del norte de la provincia de Buenos Aires está con nosotros nuestro especialista en temas históricos, básicamente sanmartinianos, ¿no? Pero este también merece, ¿cómo que no?, la convocatoria a Miguel Ángel Brusasca. Miguel, gracias por venir, un fenómeno. La cantidad de gente que me ha dicho... No lo invite. No. Perdón. Bueno, muchas gracias. De tu amigo allá de Villa, ¿no? Eso no. No, en serio te digo. Sé que estuviste dando una charla en Rosario respecto de la gente que hace el cruce de los Andes, ¿puede ser? Vos corregime. Sí. Sí. Y bueno, gente ahí me dice, amigos, que ni sabía que iban a hacer el cruce, dice, ¿vos sabés que voy a hacer el cruce, Andrés? Sí, dice, estuve en la charla, y hay un señor de Villa Constitución, dice, vos que tenés el programa que habla lo tendrías que invitar. Le digo, ¿cómo es? ¿Un señor alto? Le digo, que parece un general. Sí, le digo, viene siempre. Bueno, se ve que no ve el programa, pero bueno, a pedido del público, Miguel. No, para ponerlo en contexto, la Asociación Sanmartiniana organiza todos los años el cruce de los Andes a lomo de mula, pero hay toda una preparación previa, hay todo un ciclo de charlas formativas, y todos los años me invitan, y el capítulo que a mí me compete es el protectorado de San Martín en el Perú. Vos sabés que vi, pues podemos hacer una charla, ¿no? ¿Por qué no presenta el título que vamos a hablar hoy? No, y nos apoyamos en ese título. Porque estamos hablando de temas históricos que tienen que ver con lo que usted bueno, quiere hoy obviamente estamos en víspera y en torno de el Día de la Soberanía, el 20 de noviembre, lo que es la Vuelta de Obligado, la batalla de la Vuelta de Obligado, esa es la convocatoria. Pero vos dijiste protectorado y vi por primera vez en mi vida lo que dice que es efectivamente el uniforme que usaba San Martín como protector del Perú, que está en el Museo Histórico Nacional. Así es. Y vi el sable córdoba, el verdadero. Veo. Ah, es emocionante. El uniforme blanco y rojo, ¿no? Con charreteras y recortes rojos. Fundamentalmente blanco era el uniforme de lujo del protector. Muy bien conservado, muy bien presentado en el Museo Histórico. Si usted puede... Si puede ir, ¿no? Si se dan esas cosas o está por Buenos Aires, por Capital, como decimos nosotros, que no nos acostumbramos a decir Cava, por Capital Federal, y se llega ahí nomás a Parque Lezama, es muy lindo museo. Y si le gustan cosas de San Martín, es muy, pero muy lindo. Allí está la recreación del cuarto de Boulogne-sur-Mer, donde San Martín moraba, y justamente son los muebles originales que donó su nieta. Que ya con un croquis, cómo tenían que ser ubicados. Y está el croquis. Claro. Está el croquis y está el tal cual de la época, ¿no? Su nieta Pepita, Josefa Dominga, se lo envió al general Mitre, ese material, en retribución a la obra literaria, ¿no?, que escribió Mitre. Bueno, ¿cómo una derrota tiene importante tiene importancia en la soberanía de un país? Porque uno cree que a partir del triunfo en tal lado se obtuvo la soberanía, la independencia, la libertad, pero a partir de una derrota. Mire, no son casos únicos en la historia. ¿Le gustó esa? Sí, no son casos únicos en la historia. Mire lo que me hizo estudiar, mire lo que me hizo estudiar. Todo Felipe Piña. Bueno, está bien. Se sienta, sus detractores. No, mentira. Todo lo contrario. Es una broma. Sé del aprecio de la gente del control, toda la logística. Así que... Lo están aplaudiendo le quería decir. Me están insultando a mí. No, le quería decir que hay... ¿Cómo de una derrota puede obtenerse algo, es decir, como si hubiera ganado? Eso tiene que ver con la determinación de recuperarse inmediatamente y estar convencido de una idea, de un ideal, de una posición política y en este caso defendiendo la soberanía territorial. Eso permite una rápida reacción y ahora se lo explico en un momento. Lo mismo sucedió cuando las tropas sanmartinianas fueron derrotadas en Cancha Rayada y pocos días después, por el empuje de San Martín, sus oficiales y ese sentido de patria y de seguir adelante, logran la victoria de Maipú. Y lo mismo acontece en el Perú en noviembre de 1820 cuando recibe la orden de rendirse el coronel Pringles
y ante fuerzas muy numerosas decide arrojarse al mar con toda su tropa, con sus caballos y todo, antes que rendirse. Y entonces son todos tomados prisioneros y evidentemente esto crea un efecto importante, retempla el espíritu de las tropas y se transforman después en huestes ganadoras. Es decir, el efecto posterior, porque no en vano, si quiere empezamos por el final de la historia, después de esa derrota, dolida derrota que costó cientos de vidas ante una coalición marítima poderosísima. Imagínense, Francia e Inglaterra unidas con naves de ultísima generación, artilladas hasta con cañones de 32. De 32 quiere decir balas de 17 kilos explosivas y que desintegraban, a su vez apoyada con cohetería. Bueno, esto sirvió de ejemplo para retemplar el espíritu de los derrotados ese día, para que poquito después, en Tonelero, San Lorenzo y Punta Quebracho, los destrozaran a esa misma tropa. Con Mansilla, con las costillas quebradas. Empezamos por el final de la historia, ¿no? No, pero es decir, genial, contesto un poco lo que usted me dice, sí. Cómo una derrota se transforma en victoria. Porque cuando hay asumido un compromiso por una cuestión que tiene que ver, tal vez la palabra soberanía en esos momentos, porque hay que ver el contexto histórico, pero había sí ese componente de ideal, de patriotismo, de códigos y de seguir fielmente a los conductores. En ese caso, bueno, Rosas era quien se erigía como la personalidad política más fuerte y marcaba las pautas. Y esto que parecía que fue presentado como un atropello de las grandes potencias, evidentemente genera esa reacción que, bien canalizada, termina siendo el germen de lo que después se conoce como el patriotismo, esto que impulsa después una idea, hay que defender el suelo que pisamos. Y de eso se trata. Ahí peleó el hijo del almirante Brown. Pero por supuesto, estaba a cargo, era un teniente de marina y estaba a cargo de una de las baterías, que llevaba el nombre de su padre. Pero mire usted qué dinastía marítima, naval. Reconózcame que estudié, reconózcame una. Mire, le hago una propuesta. Si quiere conduzco yo y usted me contesta. No, para no ver sea si, malo, no a sea ver malo. si. Eso se lo dijeron ayer. No. Bueno, estuvieron levantando firmas, me pidieron este tema. ¿Qué firman si no saben escribir? Y mientras el padre de ese chico Brown, ¿qué es lo que Sí. hacía? Ya le pregunto a usted entonces. Dale. Bloqueaba precisamente la entrada del Río de la Plata, que fue también una jugada muy, muy importante. Mientras Manuel Oribe, aliado de Rosas, porque uno viendo esta historia encuentra cada rarezas, porque cuando se superponen los ideales y el sentir común por la gente que sufre, más desprotegida, imagínese esos pueblos pobrecitos de guerra en guerra, sí. que era toda una tragedia, entonces usted encuentra paradojas dignas de analizar. El tema previo a la batalla del combate de Obligado se da también por cuestiones que tienen que ver con que Francia e Inglaterra, Francia por una cuestión de honor quería recuperar un poco su presencia en todo el estuario del Río de la Plata, Sí. Montevideo, e Inglaterra por lo de siempre, para vender sus mercancías. Entonces, envían algunos emisarios, como se hace siempre, para ver si pueden navegar los ríos interiores, ergo, Paraná y Uruguay. Rosas dice, esto no me conviene, porque él en verdad era un hombre que no solo se manejaba bien políticamente, sino que cuidaba los intereses de su grupo, los grandes ganaderos, el tema del ganado, los saladeros y la aduana. ¿Cuál era la única recaudación fuerte por la que siempre se han peleado los argentinos hasta avanzado el siglo XX? Los aranceles aduaneros. Entonces la aduana de Buenos Aires era muy importante y estos le proponían una libre navegación para comercializar en las distintas ciudades, Paraná o Uruguay arriba, hasta llegar a Asunción en uno de los casos. Sí. Y Rosas dice, si yo esto les doy entrada, me pierdo la recaudación, que es la única fuente de ingresos importante que tiene el tesoro de la Confederación. ¿Qué dice la versión anglo-francesa? Más anglo que francesa, pero bueno, anglo-francesa. Que el que invade jurisdicción ajena es Rosas. Por el bloqueo, por el bloqueo. Espere. Ah, Porque bueno, hagamos una clase. ver, dígame. Usted es el profesor. Porque hay un montón Cero de gente... rating con esto, le digo. Yo sé por qué le digo. No, se está equivocando. ¿Usted dice? Se está equivocando. Le erra, pero de cabo a rabo. ¿Le gusta esta frase? Escúcheme. Dicen los ingleses y los franceses que el motivo de su invasión no fue un motivo cualquiera, sino fue para defender a otro país que nacía, muy ahí nomás, que era Uruguay. Sí. Porque quien gobernaba en Uruguay estaba peleando con alguien que quería el poder de él, que era Rivera. Como Rivera no le podía ganar al que tenía el poder en Uruguay, le pide a Rosas ayuda. Y la ayuda de Rosas es una gran cantidad, un ejército muy grande, más naves, y ese es el sitio de Montevideo. Entonces dicen
los franceses, los anglo-franceses, que ellos en verdad vinieron a una misión solidaria y que su intención no era comerciar con Buenos Aires, sino con Entre Ríos y Santa Fe básicamente. Sí, señor. ¿Le gustó esa? Pero vamos a la letra chica de ese tema. ¿Es mentira Era esto? ¿O es una así? enorme interna generada en Uruguay entre Manuel Oribe y Sí. Fructuoso Rivera. Sí, Fructuoso Rivera, que estaba Ahora, al lado afuera, de Oribe todas al ma- lado adentro. Claro, de todas maneras, tenga en cuenta la cantidad de exiliados antirrocistas que estaban en la banda oriental, que eran una espina debajo de la uña para Rosas porque le manejaban, eran todos intelectuales, le manejaban la prensa, las diatribas eran permanentes. Pero hay un detalle que a mí me sorprendió, por eso decía de las paradojas de la historia. Si usted dice, son vencidos y aparecen como vencedores. Sí. En esa interna, Rosas es informado que quien tiene un criterio más nacionalista y se oponía a un retorno de los portugueses que ya habían intentado la experiencia de la República Cisplatina, después se metió en el medio de Inglaterra y terminan declarando la independencia de lo que sería después la banda oriental, la República Oriental Sí. del Uruguay. ¿Y sabe quién era unitario, por así decir, y que estaba más cerca de esos exiliados? Oribe. Sin embargo, Rosas, al momento de elegir, envía armamentos y hombres a Manuel Oribe y termina siendo un importante aliado, siendo que la lógica parecía que Rosas iba a apoyar a Fructuoso Rivera. Y es verdad, para evitar la injerencia de potencias extranjeras, ahí se unían en un eje común el sentimiento nacionalista de Oribe, que a su vez era amigo de los unitarios exiliados, Sí. pero no enemigo de Rosas, sino que era el hombre fuerte de Uruguay, igual los recibía. Y el sentimiento también de pertenencia territorial que tenía Rosas con la idea de la confederación. ¿Es verdad o es mentira que Rosas roba esta idea de la vuelta de obligado de un viejo estudio que se había hecho a principios del 1800 y que ante algún avance mercante del extranjero, el lugar donde más cerca lo tenemos para tirarle es justamente la vuelta de obligado? Queda en un informe militar y Rosas lo toma y se lo da a Mansilla. ¿Es cierta esa parte de la historia? Yo no tengo el detalle, pero sí le puedo decir que hay 2 o 3 pasos estratégicos Sí. que permitían justamente tomar las precauciones de rigor ante el avance de naves mucho más poderosas con las que contaban en los primeros tiempos la primigenia armada de las Provincias Unidas Sí. del Río de la Plata, después lo de Rosas, y no es casualidad tampoco que, por ejemplo, en su momento Sí. se lo enviara a Belgrano a poner en un lugar estratégico baterías y elige precisamente la Villa del Rosario. Porque Sí, era un señor. lugar estratégico, fácil para montar las baterías, bueno, después la crecida, toda una cuestión geográfica. Y tampoco es nada extraño hacer una deducción que tal vez había algún informe militar del cual abrevaba Rosas, que después le dan por la cabeza a los mismos aliados anglo-franceses en Punta Quebracho, donde ahí el río ofrece otra perspectiva, con una saliente para poner las Exactamente. baterías, y también en Tonelero, que casi los destrozan, también que es otro accidente geográfico del Paraná, que hace que las naves, las que eran a velas, derivaban y se acercaban mucho a la costa y se ponían a tiro de los cañones de menos alcance que tenían las naves de guerra, que mire usted qué detalle, que no Cuénteme. eran muchas, No. pero que eran la punta de lanza, el mascarón de proa de decenas y decenas de naves que acompañaban cargando las mercaderías que querían vender. Porque la vuelta obligado es eso. Claro.